Sí, con nosotros. Me acaban de avisar de que está aquí don Felipe Jaque, economista jefe del grupo Security. Felipe, bienvenido a Raíz Económica, ¿nos escuchas bien? Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Fuerte y claro, como dirían por ahí. Oye, Felipe, yo quería partir preguntándote un poco por el dólar, que hoy día lo que estamos mirando, estábamos viendo que volvió a subir, tuvo una baja, que tengo entendido tiene que ver con que también el Ministerio de Hacienda había, ¿no es cierto?, vuelto a comprar, pero volvimos sobre los 900 con un China que no se ve por dónde eventualmente vaya a aumentar la demanda por cobre, y con Estados Unidos que debiera subir la tasa de interés y nosotros bajándola, por lo tanto el carry trade de nuevo, que se ha vuelto más importante que nunca, ¿no? Sí, ahí primero en el tema de Hacienda, efectivamente ellos habían anunciado que iban a estar vendiendo el orden de $2.000 millones. Habían parado las ventas por ahí por mediados de septiembre y cuando las reanudan hace unos días atrás, efectivamente hubo un efecto a la baja en tipo de cambio. Pero yo creo que al final esto es lo que tú dices en la segunda parte de la pregunta, y esto está muy gobernado por lo que le está pasando al dólar afuera, sigue muy fuerte. Hemos tenido no solo un alza de tasas de corto y mediano plazo en Estados Unidos, la tasa a 2 años, por ejemplo, ya va sobre el 5%, sino que además suben las tasas largas. Tenemos una tasa del bono a 10 años del 4,70 o más a la fecha, y eso al final del día presiona bastante al resto del sistema, al resto de la economía. Esto básicamente es quien pone la música, es la Reserva Federal en este minuto, y es un peso bien importante para commodities. No sé si lo han visto, pero ya tenemos el cobre en rangos de los 360, un petróleo que además por condiciones de oferta no ha retrocedido tanto. Entonces economías como la chilena al final, cuando uno mira entre precios de exportaciones, precios de importaciones, tampoco recibe demasiado beneficio de esta historia. Y ahí tenemos el tipo de cambio en los 910 que estamos viendo hoy día, que dicho sea de paso, cuando nosotros estimamos si es que está más o menos alineado con lo que está pasando con todos estos factores, está bastante explicado por lo que está pasando entre cobre, dólar y diferencial de tasa. Eso te iba a preguntar, porque algunos decían, esto no tiene fundamentos para estar en ese valor, que debiera estar menos, pero al parecer sí está. Sí, da bastante alineado con... Ahora, es cierto que cuando uno estimaba una historia más larga de este tipo de cambio, claro, dada que hay un desacople con lo que típicamente uno veía, era, por ejemplo, cómo respondía el tipo de cambio a los diferenciales de tasa, o cómo respondía el tipo de cambio a precio de cobre y dólar afuera. Sobre todo cambia bastante la sensibilidad a tasas de interés, creo yo, y entonces con las tasas, con lo que tú explicabas, con las tasas adentro que suben, pero también empiezan a competir con tasas muy altas en dólares afuera, esto de alguna forma presiona adicionalmente al tipo de cambio. Un comentario, al final cuando uno piensa qué es lo que están haciendo los inversionistas, por ejemplo, cuando se enfrentan con que un depósito o algo con bastante poco riesgo en dólares les paga 5,5% o 6% afuera, es bien complicada la pista para la bolsa chilena y otras emergentes, para los tipos de cambio en nuestra economía. Felipe, y en la misma línea, el año pasado siempre discutíamos de que el tipo de cambio habían algunos fundamentos, pero siempre había un delta de premio, por decirlo de alguna manera, o de castigo por la situación interna, ¿ya? Por la inestabilidad, por la incertidumbre interna que teníamos, por los diversos procesos que estábamos viviendo. ¿Cómo está ese nivel de incertidumbre internalizado en el tipo de cambio? Estadísticamente nos da que ha aumentado. Esto, una forma de hacerlo es decir cómo se comportaba el tipo de cambio con estas mismas variables que comentábamos hace un segundo, hasta 2019, para poner una fecha. Sí. Y cómo se comporta ese tipo de cambio hoy día contra esas mismas variables, digamos.
Y esa brecha ha aumentado. Nosotros, el mínimo que alcanzamos a ver, que fue por ahí por mediados de este año, de haber llegado en pesos de tipo de cambio con unos 20, 25 pesos. Llegó Y bien hoy día abajo. estamos bien abajo, muy abajo. Y hoy día estamos del orden de nuevo, el tipo de cambio de hoy día en unos 80, 90 pesos. Ya. Llegamos a estar como a 200 en algún minuto, me acuerdo. Y en algún minuto llegamos a estar, claro, esta era un castigo como del 25% Perfecto. en peso dólar, y eso es lo que tú dices, Mauro. Perfecto. Entonces, por ahí también hay, pero es una duda, porque al final del día uno dice, estadísticamente me muestra esto. Pero puede haber otra explicación. Pero ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo justo ahora? Uno mira el panorama local. Ahora, hay un dejo de ruidos locales que yo diría que estábamos acostumbrados a que fueran bien políticos, ¿cierto? Hoy día creo que eso sigue, porque seguimos estando en este tema de la constituyente y tenemos el plebiscito de salida en diciembre, pero yo creo que hay temas económicos también dando vuelta, y es como, ¿qué pasa con las expectativas de crecimiento que este año se van? Acuérdense que estuvimos en algún minuto muy optimistas por ahí por marzo, todo está bastante bien parado afuera y eso no iba a generar algún estímulo adicional. Hoy día estamos bastante convencidos de que esto es un cero o incluso menos, y el 2024 pinta bastante débil también, ¿no? Un 1 más o menos, sí, un 1,5. Nosotros trabajamos con un 1,5. Sí. Para ser honestos, dentro de la dispersión de todos los analistas estamos todavía en la parte baja, pero lo que uno está viendo es que las correcciones van hacia ese lado, digamos. Sí. Entonces, a lo mejor eso puede estar generando algún ruido adicional en cómo se comportan los flujos de inversión más financieros. Eso te iba a preguntar, ¿cómo vieron el IPC con una cosa más puntual, esta caída más que fue bastante más grande de lo que se esperaba? O incluso habían algunos que pensaban que esto debería ser positivo, un IPC positivo, o hacer la tendencia aquí a fin de año, digamos. En general, lo que hablábamos la última vez, cuando uno mira el nivel de actividad, está estancado en los últimos, no sé, 6, 8 meses. Hoy día estamos en los niveles de fines del año pasado, más o menos, en volumen de actividad. Nuestra perspectiva era que nos quedamos relativamente planos y eso termina dando un 0 para todo el 2023. Fue más negativo de lo que estábamos esperando, por ahí salieron algunas explicaciones bastante puntuales, pero yo creo que la verdad, más allá de explicar con uno u otro sector si es que hubo algún tema en educación, por ejemplo, o algún efecto de la lluvia, yo creo que es indiscutible de que la economía está en un nivel estancado hace ya varios meses, y que eso ya pagó, entre comillas, el exceso de gasto que, acuérdense, había que cerrar entre el 2022 y 2023 que habíamos tenido el 2021. Ya pagamos con creces ese exceso de gasto y hoy día ya estamos por debajo de la tendencia, derechamente. Oye, Felipe, ¿y cómo están viendo lo que va a hacer el Banco Central con las tasas? ¿Siguen pensando en dos recortes más de 75 puntos base? Nosotros tenemos, como nos quedamos largos en la última reunión, nosotros cerramos el año en 7,5, y eso significa que tenemos dos recortes de 100 puntos base, 100 puntos base, que están bien cuestionados, entre comillas, cuando uno expone la tesis, digamos, pero el tema de fondo, creemos nosotros, es que la inflación subyacente ha venido cediendo muy rápido. Hoy día hay un blog que publicaba el Banco Central que hacía un análisis también bien interesante de por qué ha bajado la inflación y todo lo demás, pero la inflación subyacente ha caído. Y lo segundo es lo que decíamos hace un rato, que la actividad está muy débil. Entonces, a todas luces, una tasa al 9,5%, 8,5% es una tasa aún muy contractiva. Para una economía que ya está dando todas las señales de estar muy fría y bastante desinflada en términos de precios. Entonces,
Ahí va nuestra apuesta de que el central finalmente se va a inclinar por recortes de 100 puntos en la reunión de fin de octubre y en la de bien entrado diciembre para cerrar el año en el 7,5. Creemos que esa parte de la historia es más razonable pensando en qué tasas de interés van a enfrentar los negocios el 2024, al inicio del 2024. Oye, y tú... O sea, en resumen, lo que estamos teniendo es que esta tendencia a la baja del central, que podría haber sido un poquitito más acelerada y que la frenaron en los últimos 2 meses, tú estás sosteniendo que a lo mejor podrían impulsarla un poquitito de nuevo, acelerarla un poquitito. La data que estamos acumulando. Sí, o sea, perfecto. La data que se va acumulando y además tiene sentido hacerlo ahora más que en el 2024. O sea, al final del día, buena parte de lo que ocurra el próximo año se está jugando en estos meses y en cómo entramos al 2024 con las tasas de interés reales. Y lo que decíamos un ratito, Carlos, ¿y no hay un riesgo ahí de desacoplarse mucho con la tasa de Estados Unidos, de llegar a quedar muy rarra, digamos, con las diferencias que tenemos con Estados Unidos? Hay una discusión abierta, ¿cierto? Y es que incluso cómo es posible pensar que esto pase por debajo de la tasa de la Reserva Federal. Pero yo lo plantearía de esta forma. Si la manera de fijar la tasa de política monetaria y cuán contractivo es uno o no, viene de la mano con la expectativa de inflación de 1 o 2 años plazo. Que eso es como comillas lo que gobierna el Banco Central. Si eso está muy anclado o incluso está por debajo del 3%, si además uno se da la vuelta y mira cómo viene la actividad, si es que va a presionar o no va a presionar estas expectativas de inflación, y se nos viene derrumbando la demanda interna, uno tiene, estadísticamente además, lo muestran las series largas, uno tiene la autonomía suficiente para manejar la política monetaria en Chile sin estar mirando tan de cerca lo que va haciendo la Reserva Federal. Simplemente mirando cuáles son los impactos de lo que hace la Reserva Federal y lo que le pasa a la economía en Chile en el horizonte de 1 o 2 años. Y si eso es negativo, hace todo el sentido del mundo de tener una política monetaria que primero deje de ser tan contractiva. Acuérdense que nosotros pensamos en la tasa de equilibrio es como 4%, estamos al 9,5%, y todavía los negocios están sufriendo tasas reales del 6,5%. Sí, yo te iba a preguntar porque justo con relación a lo mismo, porque la misma presidenta del Banco Central ha mostrado preocupación por el tipo de cambio, y uno dice, ¿dónde está la preocupación? La preocupación está en el pass-through, que se termine pasando, y además sabemos que se pasa más rápido las alzas que las bajas, ¿no? A precio. Pero hay una entrevista el fin de semana al consejero Alberto Nodal, que hace una descripción de algo que ellos habían mostrado también hace un tiempo atrás, y es que cuando el tipo de cambio en Chile sube porque el dólar se está apreciando en todo el mundo, finalmente empiezan a compensarse algunos efectos. No somos solamente nosotros los que nos estamos depreciando, sino que hay otros precios de cosas que nosotros importamos que en dólares terminan llegando, comillas, más baratos. Y eso al final del día reduce bastante el pass-through. No me acuerdo exactamente cuántos eran los rangos de pass-through que mostraban en esos estudios, pero perfectamente podíamos movernos desde un 10% de impacto, es decir, 10% de depreciación, un 1% más de inflación, hasta casi 3 o 4 veces ese efecto si es que éramos nosotros solamente lo que nos estábamos depreciando. Como esto es global, porque esto está derechamente gobernado por lo que está haciendo la Reserva Federal, hay un pass-through que es bastante más limitado. Y lo segundo es que esto le pega a la inflación en unos pocos meses. Estamos hablando de, por ejemplo, expectativas de marzo o junio del próximo año. Pero cuando uno mira más allá, esto finalmente es contractivo. Claro. Sí, claro, ahí hace sentido esas bajas que de alguna manera necesitamos, ¿no? Sí, sin duda. Oye, nos queda 3 minutos. 3 minutitos. 2 minutos, paso. Pero de todas maneras creo que se ha hecho mucho más relevante que antes lo que hace la Fed, ¿no? Y para el Banco Central, digamos. Me da esa sensación, tengo esa que se ha vuelto mucho más relevante
pero que aún así, tal como tú dices, el que la TPM pueda estar por debajo, parece que no va a tener tanto efecto eso. No hay, claro, no hay como a priori un relato que diga, esto no puede ocurrir. Porque efectivamente, ahora, cuando uno va a las tasas largas, ahí sí que hay que acordarse que efectivamente hay bastante correlato entre lo que le pasa a las tasas del bono del Tesoro en Estados Unidos con lo que le pasa a las tasas en otras partes. Si el bono del Tesoro se va sobre el 5%, efectivamente nosotros vamos a tener impacto en las tasas largas chilenas, que también le pegan a otro tipo de negocio, digamos. Ahora, creo que tu sensación de que la Fed pesa más en el relato hoy día que antes está directamente ligado a que China además lo está haciendo muy mal. Entonces, para economías como Chile, muy vinculada a metales, muy vinculada a commodities, y muy abierta además, el mal mix que se está dando de un Estados Unidos fuerte con una China que entre estructuralmente y cíclicamente está muy mal parada este año, nos hace sentir de que al final del día el escenario externo nos está pegando, comillas, peor de lo que típicamente lo hace. Pero la verdad es que siempre la economía chilena, acuérdense las discusiones que habían por ahí por el 2018 más o menos, siempre se discute cuánto pesa el escenario externo en lo que nos pasa acá adentro, y es muy determinante. Mucho de lo que le pasa a la economía y al ciclo chileno viene de cuánto crecen los socios comerciales con los que interactuamos, los términos de intercambio y las condiciones financieras con las que nos topamos afuera. Sí, es cierto. Bueno, nos queda otra, ¿no? Finalmente somos un país chiquitito, lejos de todo. Y sí, pues. Hay que ajustarse. Sí, sin duda. Tenemos que apegarnos al mundo, digamos, acercarnos nosotros. Bueno, somos tomadores de condiciones, por decirlo de alguna manera. Absolutamente. Sí. Cosa que le cuesta mucho entender a veces, a diversos niveles. Felipe Jaque, economista jefe del Grupo Security, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros en este primer bloque de Raíz Económica. Gracias a ti, Pedro y Carlos.